Bueno, hola a todos. Os voy a explicar un poquito el psicoanálisis, esa escuela de psicología que hemos ido un poco aparcando en cada tema, pues por tener una metodología y unas implicaciones que suelen ser bastante diferentes del resto de las teorías que hemos visto. Vamos a ver una serie de vídeos cortitos, espero, en los que voy a explicaros las bases mínimas de lo que sería el psicoanálisis. A limitar a Freud, el psicoanálisis ha tenido mucha proyección, ha tenido muchos otros seguidores, ha tenido muchos discípulos de Freud que han desarrollado sus teorías, que las han criticado, incluso que las han llevado a extremos por completo a veces enloquecidos. Pero bueno, nosotros vamos a centrar en Freud y luego, pues bueno, aquel que esté interesado ya con estas pequeñas bases, pues se podrá introducir en la cuestión de Freud, en lo que en su pensamiento o en los derivados de la teoría psicoanalítica. Bueno, los contenidos que vamos a tratar pues van a ser 3. Vamos a hablar en primer lugar de un capítulo que voy a llamar patologías neuróticas, un segundo capítulo dedicado a las inconsciencias cotidianas y un tercer capítulo en el que nos vamos a preguntar, digamos, de la mano de Freud, ¿quién soy yo? ¿Vale? La exposición la he basado en estos textos de Freud, en esos 2 artículos que se llaman Compendio de Psicoanálisis y Esquema de Psicoanálisis. Es un autorresumen que realiza Freud al final de sus días sobre el psicoanálisis y tenéis, ambos textos están en ese libro de alianza que tenéis ahí, Esquema de Psicoanálisis y otro escrito de doctrina psicoanalítica, por si queréis echarle un vistazo y profundizar un poco más en lo que yo os voy a contar de una manera mucho más general de lo que el propio Freud lo cuenta, ¿no? Bueno, unas pequeñas palabras sobre Freud, muy breves, ¿vale? Como veis, es un autor que nació a mediados del siglo XIX y que murió pues a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto vivió la Primera Guerra Mundial, vivió el auge del antisemitismo y bueno, pues todas estas experiencias marcaron su vida. De hecho, él murió en Londres, él era judío, ¿no? Y por lo tanto pues se tuvo que exiliar en su momento de esa Austria tomada por los nazis. Y bueno, pues lo que principalmente nos interesa es que él en un principio estudió medicina en neurología y que estaba muy interesado en las cuestiones relativas a la enfermedad neurológica, a la enfermedad neurótica. De eso va el primer punto, ¿de acuerdo? Entonces ya entramos en ello, el punto que he denominado patologías neuróticas. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que Freud empezó su carrera, digamos, su carrera medicinal, por así decir, realizando investigaciones con un colega suyo que se llamaba Breuer, que era un médico especializado en enfermedades nerviosas, ¿vale? El caso más famoso de Breuer, que luego Freud estudió en sus estudios sobre la histeria, pero que él no llegó a tratar directamente, es el caso conocido como el de Anna O, ¿vale? Su verdadero nombre no es este, es el nombre, digamos, que se le dio para preservar su anonimato. Ella se llamaba Bertha Peppenheim y bueno, pues era una muchacha de 21 años que había pasado sus años más recientes cuidando a su padre enfermo y había desarrollado unos síntomas histéricos pues bastante agudos. Por un lado tenía ceguera, por otro lado a veces también sordera, también sufría parálisis parcial de brazos y piernas, también un estrabismo ocular y por último una parafasia muy curiosa porque a veces perdía el habla y otras veces pues se olvidaba de hablar el alemán nativo suyo y en vez de eso pues hablaba y manejaba otras lenguas como el inglés y el francés, cuando ella en principio pues no conocía esas lenguas. Entonces, bueno, pues esta enfermedad que parece propia de una posesión demoníaca o algo así, pues Breuer va a empezar a investigar sobre ella, tratarla como, pues eso, como una enfermedad, no como una posesión demoníaca, y va a realizar periodos de hipnosis, tratamiento por hipnosis con ella, y va a empezar a ver que al pronunciar,
al hablar sobre esos síntomas en la hipnosis, pues la muchacha se curaba relativamente de los síntomas que tenía, ¿no? O sea, que hablar sobre esos síntomas, en cierto modo, le curaba o le hacía que remitiesen los propios síntomas. Bueno, Freud va a estudiar este caso y va a tratar de entender un poco qué es lo que había detrás de esta enfermedad, ¿no? Pues, por ejemplo, durante un periodo de tiempo, Ana O no podía, era incapaz de beber agua, era incapaz de beber cualquier líquido, y entonces, pues bueno, eso le obligó a ser hidratada durante mucho tiempo, pues por medio de frutas, ¿no? Es decir, por medio de alimentos sólidos. Y en una de estas sesiones de hipnosis, Ana verbalizó un recuerdo suyo que tenía, un recuerdo infantil, que tenía en la que había visto a su criada o a su niñera darle de beber a un perro a partir de un vaso de agua que ella había usado antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí Freud dedujo que de eso ella había desarrollado una especie de asco inconsciente o algo así por ese vaso, por beber, digamos, y eso le producía ese síntoma de no poder beber, del que ella no era consciente, por así decirlo. A su vez, empezaron a desarrollar también lo que llamaron la curación por la palabra, es decir, un tratamiento oral, ¿no?, de los problemas, no ya hipnótico. Y entonces Ana pues contaba los sueños que tenía y bueno, pues eso le permitía en cierto modo también ir entendiendo un poco más cuál era su caso. Por ejemplo, un sueño que ella contó fue que una serpiente negra se acercaba a la cama de un enfermo y ella no podía impedirlo, se sentía como paralizada y no podía impedir que esa serpiente se metiera en la cama. Bueno, de este sueño Freud deduce o plantea la cuestión de que esa sensación de parálisis es la que luego se plasma en ese parálisis parcial que ella tiene, ¿no? Y bueno, pues la simbología aquí es un poco clara, ¿no? En el sentido de bueno, su padre estaba enfermo, ella no pudo hacer nada para que su padre no muriese, la serpiente sería la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dejando de lado este caso, ¿vale? Volviendo un poco al tema general, lo que va a ocurrir es que la hipnosis pronto la van a tener que dejar de lado porque, bueno, en primer lugar había algunas personas reticentes, había algunas personas que no obedecían, ¿no?, a la terapia hipnótica, que no se dejaban hipnotizar, vaya, y además los resultados tampoco eran del todo satisfactorios, pues porque eran poco duraderos, es decir, la hipnosis no va a permitir al sujeto acceder completamente desde su yo consciente a sus problemas, sino que simplemente produce una relajación de los síntomas, pero los síntomas de luego con el paso del tiempo volvían. En cualquier caso, lo que va a deducir Freud de este asunto es que la hipnosis nos permite revelar, nos permite acceder a unos contenidos, a una dimensión que estaba olvidado, que estaba oculto a la conciencia del paciente, ¿vale? El tema, por lo tanto, es cómo acceder a esa dimensión inconsciente, por así decir, esa dimensión oculta a la conciencia, si el propio paciente, estando consciente, digamos, se le oculta, ¿no?, esa cuestión. Y cómo acceder a ella sin que medie la hipnosis, ¿no?, sino manteniendo la conciencia del paciente. Pues bien, esto se va a desarrollar por medio del método que Freud llamó la asociación libre. En una sesión de este método, de asociación libre, lo que hace el paciente es tratar de prescindir de toda reflexión consciente y, en cierto modo, dejarse llevar por las ocurrencias espontáneas que va teniendo, ¿no? Él va hablando y va soltando pues las cosas que se le vienen a la cabeza, tratando de no mediar mucha conciencia entre ellas, ¿no?, sino asociando lo primero que se le viene a la mente. Y esto en particular y sobre todo, aunque sean asociaciones que sean ofensivas o que incluso el paciente tenga reticencias en comunicar.
La suposición de Freud era que esa asociación libre no es libre como tal, es decir, no es una cosa azarosa, sino que se encuentra secretamente para la conciencia del paciente, claro, guiada por motivos y contenidos que estarían ocultos a la conciencia. Es decir, lo que el paciente proporciona mediante ese método sería una especie de acceso a los elementos olvidados, a los elementos ocultos, no un acceso directo, pero sí unas alusiones, unas pistas que el terapeuta puede recoger y puede elaborar para poder acceder plenamente a esos contenidos. ¿Vale? Pues de manera similar a como los sueños, el sueño de Ana O que veíamos, pues nos sugiere unas pistas que nos permiten acceder a lo que ella en el fondo pensaba y que era incapaz de reconocer. Bueno, por lo tanto, esa cuestión de la libre asociación del paciente presupone, por otro lado, una especie de arte interpretativo por parte del médico. ¿Vale? El médico tiene que ser capaz de hilar, de unir los puntos que se le van ofreciendo, de entender las pistas que se le van sugiriendo y mediante esas pistas encontrar el camino hacia esos contenidos, hacia esa dimensión oculta a la conciencia del paciente. Bueno, pues este arte es lo que propiamente llamamos la terapia psicoanalítica. ¿De acuerdo? Bueno, parte de esta cuestión es el hecho de que el paciente, a pesar de que está suministrando una especie de acceso indirecto a la dimensión oculta, el paciente, sin embargo, demuestra una resistencia bastante fuerte a que esa dimensión, a que se acceda a esa dimensión. Es decir, cuando el psicoanalista propone sus interpretaciones, muchas veces el paciente se niega a ellas, se las rechaza de pleno, o, sin más, las posibles asociaciones que se le podían ocurrir que llevarían a esos sitios, pues tiende a reprimirlas, tiende a negarlas, tiende a ocultarlas. De esta actitud que demuestran los pacientes durante la terapia va a surgir la idea de la represión. ¿Vale? Lo que Freud va a suponer es que lo que hace que se oculten ciertos contenidos a la conciencia, que se oculte esa dimensión de la conciencia que veíamos, es lo mismo que origina esa especie de resistencia durante la asociación. ¿Vale? Es decir, existirían ciertos contenidos que por influjo de alguna fuerza psíquica estarían reprimidos en la vida consciente del individuo. ¿Vale? Es decir, son apartados de la conciencia, están ocultos a la memoria y por lo tanto quedan, por así decir, en un segundo plano y sus manifestaciones por vías indirectas serían los síntomas que se estudian y que se tenían en cuenta como las patologías que van apareciendo, ¿no? Es decir, en el caso de Ana O, pues todos esos síntomas que hemos visto serían manifestaciones de algo oculto, de una situación oculta a la conciencia de Ana y por lo tanto a una y por lo tanto a su propio yo, ¿no? A su propia identidad. La represión, es decir, esos contenidos siguen estando ahí, pero lo que hace la represión es, por así decir, que no aparezcan directamente, pero por decirlo de algún modo, se escapan por otras vías y se manifiestan de formas distintas. ¿Vale? Todo esto, estas ideas, dibujan un panorama psíquico en el que, por así decir, hay como dos tendencias o dos fuerzas que están en lucha. ¿Vale? Habría un elemento consciente y un elemento inconsciente. ¿De acuerdo? Sin esta presuposición no se entiende nada de toda esta teoría. Es decir, la presuposición del inconsciente es básica para poder entender que existan que esos rasgos sean en efecto una serie de síntomas de otra cosa, ¿no? Y que esa otra cosa además no sea transparente al sujeto, al paciente, sino que esté oculta para su conciencia. La represión surge del elemento consciente y suele tener que ver con motivos éticos y estéticos, ¿no? Que dependen de la conciencia y especialmente de impulsos concernientes a la sexualidad. Esta va a ser una de las grandes hipótesis de Freud. Y esas tendencias contrarias que surgirían en nosotros, contrarias a esos principios
morales, por así decir, pues esas tendencias contrarias serían ocultas, serían reprimidas para poder mantener nuestra propia identidad moral de un modo pleno, ¿no? De un modo consciente. Los síntomas patológicos, por lo tanto, serían una especie de sustitutivos, de elementos sustitutorios de esos deseos que nosotros mismos nos prohibimos. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de Ana O, por ejemplo, una de las hipótesis de Freud es que toda la parafernalia, ¿no? Toda la sintomatología asociada a ella y su enfermedad histérica, pues derivaba de esa tarea de cuidar a su padre enfermo que tuvo que llevar a cabo durante los años en los que ella tendría que haberse presentado en sociedad y por lo tanto que en cierto modo le privó de desarrollar una vida social plena. Y de hecho una de las manifestaciones que ella hizo durante sesiones de hipnosis fue que deseaba por aquel entonces que su padre se hubiera muerto, ¿no? Seguramente la idea esa de deseo que mi padre se muera para que yo pueda vivir mi propia vida, esa idea que para la conciencia de Ana O era una idea completamente inasumible, fue reprimida por su por ese carácter transgresor que tiene, ¿no? Reprimida y por lo tanto esa represión de esa idea obviamente apoyada por todo el proceso de frustración derivado del cuidado del padre, pues iría poco a poco presentando y haciendo sus manifestaciones en los diferentes síntomas que hemos visto antes. Bueno, un último apunte sobre este asunto sería el tema de la sexualidad, ¿vale? Bueno, como veis aquí Freud ya empieza desde un principio a dar una importancia clave a la sexualidad, a la noción de sexualidad en la vida psíquica. Y bueno, esto la ha conllevado a lo largo de todos estos años pues muchas críticas, ¿no? Precisamente por ese peso tan grande que ha concedido a la sexualidad. Se le ha acusado muchas veces de pansexualismo, de querer reducir toda cuestión a una cuestión sexual. Pero, bueno, a su favor diremos un par de cositas, ¿vale? En primer lugar, que esta cuestión de la importancia de la sexualidad en la vida de un adulto, pues era una cosa que en su época, en esa época tan victoriana que él tuvo que vivir, ¿no? En esa Viena decimonónica, pues en esa época la sexualidad era un tema tabú, ¿no? Y en ese sentido era un asunto del que no se hablaba y del que se restaba completamente la importancia que tenía, ¿no? Para nosotros ahora mismo es una cosa bastante obvia, ¿no? La cuestión de la sexualidad. De hecho, bueno, pues a mí me gusta siempre señalar que la ingente cantidad, por ejemplo, de pornografía que hay en Internet, ¿no? Al parecer, pues rebasa ampliamente más de la mitad de los contenidos que hay en Internet. No sé si alguna vez leí en torno al 90% de los contenidos, lo que en cierto modo demuestra la importancia en esa mente colectiva que es Internet, la importancia que tiene la sexualidad en la mente individual, ¿no? Si vale la analogía. Pero es que además es un poco injusto decir esto de Freud, porque Freud, en realidad, la sexualidad para Freud es una cosa muy amplia, ¿de acuerdo? Él va a hablar de la libido, que es lo que él dice que es una especie de carga psíquica que se proyecta sobre un objeto, ¿vale? Y cuya consecución genera placer. Entonces, en la libido es en realidad el elemento, cuando se desarrolla la madurez sexual, el elemento clave para entender la sexualidad, ¿no? Lo que nosotros entendemos por sexualidad. Pero lo que Freud entiende por sexualidad es esta cuestión, esta erótica o esta génesis del placer por medio de la libido. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando él habla de las diferentes etapas psicosexuales que pasamos en nuestra infancia, ¿no? Él tiene un libro muy conocido que se llama Tres estudios sobre sexualidad infantil. Entonces él se atrevió a sostener que los niños tienen sexualidad. Pero claro, si entendemos la sexualidad desde el punto de vista de la fase
la fase genital, pues entonces obviamente los niños no tienen sexualidad. Pero es que para Freud, insisto, la sexualidad es algo más que eso. Vale, entonces él va a distinguir diferentes fases, por ejemplo, pues la primera, la etapa oral, que dura hasta los 18 meses, más o menos, luego la etapa anal, luego la etapa fálica, la etapa de latencia y por último la etapa genital. Todas estas etapas son etapas en las que la libido se expresa de unos modos u otros y que solo en la última etapa, la etapa genital, propiamente tiene que ver con lo que nosotros entendemos por sexualidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues, por ejemplo, en la etapa oral, pues tenemos a los bebés como que tienen la boca como principal zona erógena y en ese sentido se llevan los objetos a la boca y eso les produce un placer. ¿Vale? Es el placer de, en cierto modo, de conocer el mundo, de saborearlo. En la etapa anal, que sería desde los 18 meses hasta los 3 años, más o menos, pues es el niño se va objetivando a sí mismo como fuente de placer, ¿vale? Y va obteniendo una especie de autocontrol. Control de esfínteres, por ejemplo, por eso lo llama la etapa anal. Y en ese sentido, cuando el niño consigue controlarse a sí mismo, consigue el premio de los padres, por así decir, y entonces en ese sentido obtiene placer por medio de ese autocontrol. Después vendría la etapa fálica, que sería de 3 a 6 años, en la que los niños empiezan a desarrollar un interés por el otro sexo, ¿vale? Una curiosidad, aunque todavía no una sexualidad propiamente dicha. Y es cuando se empezaría a desarrollar esa cuestión o esa idea psicológica que ha sido también muy criticada, como que es la del complejo de Edipo, o en el caso de las mujeres el complejo de Electra. Se supone que esos niños, los niños cuando están en esta fase, pues empiezan a interesarse por el sexo opuesto, por el progenitor del sexo opuesto. Aquí podríamos introducir la diferencia entre sexo y género y decir que es el progenitor del género opuesto, pero bueno. Y en ese sentido, pues empiezan por así decir, a pensarse a sí mismos, a desarrollar una especie de aversión por el padre o por el progenitor del mismo sexo, en el sentido de que es una especie de competidor con respecto a el otro progenitor, ¿no? Esta fase se superaría, precisamente el complejo de Edipo lo que conllevaría a la larga sería entender que hay un objeto de deseo que no puede ser objeto de deseo, ¿vale? Que sería la madre o el padre, y en ese sentido entender la diferencia que hay entre el amor sexual y el amor familiar. El amor familiar es un amor sin sexualidad. Entonces esto se aprende por medio del complejo de Edipo, es decir, por la represión de las tendencias sexuales o de las tendencias eróticas o erógenas o de la libido hacia los progenitores. Bueno, la siguiente fase sería la etapa de latencia, en la que al parecer pues, los niños pierden en cierto modo ese interés sexual, aunque empieza a haber una especie de vergüenza y de pudor hacia las partes íntimas. Entre los 7 y la pubertad, entre los 7 años y la pubertad se desarrollaría esto. Y por último, pues con la pubertad y por así decir, hasta el infinito, entraríamos en la fase genital, que sería la sexualidad propiamente adulta, ¿vale? Cada una de estas etapas, pues deja cómo se gestionan estas etapas por parte de los padres, deja una serie de huellas en el inconsciente y unos modos de entender las relaciones sexuales y las relaciones familiares, ¿no? De tal forma que, pues, por ejemplo, pues en la fase anal, pues Freud la relaciona, el haberse quedado en la fase anal o al haber gestionado mal la fase anal, lo relaciona con la avaricia que pueden mostrar algunos en el sentido de retener sus propias de retener sus riquezas, ¿no? Como el niño en esta fase pues puede llegar a retener sus propios excrementos, ¿no? En fin, bueno, y como veis, la idea de la sexualidad en Freud es una idea bastante general, es una idea muy amplia y bueno, pues acusarlo de reducirlo todo a la sexualidad, aunque en algunos casos puntuales puede tener su valor, esa crítica, a veces es una crítica relativamente injusta. Bueno, vamos a dejar aquí este primer vídeo. En el siguiente vídeo, como os he dicho, trataremos de las inconsciencias cotidianas.
Es decir, hemos visto ya cómo lo inconsciente se manifiesta en cierto modo en las patologías, pero ahora se va a tratar en el siguiente punto de entender que eso del inconsciente no es una cuestión simplemente patológica, sino una cuestión que es operativa, que funciona en cualquier momento de nuestra normalidad.